¿Conoces qué porcentaje de agua tiene tu cuerpo? Quédate y en este video aprenderás eso y mucho más. El agua es el principal componente en el cuerpo humano, razón por la que es esencial en todos los procesos fisiológicos. Representa aproximadamente el 60% en los hombres dependiendo de su masa corporal y el 50 a 55% en las mujeres, aunque esto varía demasiado dependiendo de la edad y diferentes factores como el índice de masa corporal. Por acá hay una tabla donde se muestran valores y porcentajes que representan lo anterior. Esto se puede calcular de una manera muy fácil, cogiendo el peso de la persona en kilogramos y multiplicándolo por el porcentaje nombrado anteriormente. El volumen del agua es constante porque viaja a través de vías de ingresos y egresos. En las vías de ingreso están presentes los líquidos que consumimos, el agua que está presente en los alimentos y además de eso, el agua que queda de los procesos metabólicos. Por otro lado están las vías de egreso, que hace referencia a el agua que se expulsa a través de la orina, del sudor, de la respiración y por las heces. Este control de vías de ingreso y egreso es importante para la regulación del proceso de homeostasis. El agua corporal está dividida mayormente en dos compartimentos. El primero es el líquido intracelular, que hace referencia a 2/3 del agua corporal total y se encuentra presente en el medio interno de la célula. Además tiene gran concentración de solutos como lo son el potasio, los fosfatos y las proteínas. El siguiente es el líquido extracelular, que hace referencia a 1/3 del agua corporal total y está acompañado del líquido intersticial y del plasma sanguíneo. Además, este tiene gran concentración de solutos como lo son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Lo que nos lleva a pensar que los líquidos corporales son fundamentales para la regulación del transporte de alimentos, para la función celular y para la regulación de la presión osmótica, por lo que alteraciones en esta podría causar patologías como una deshidratación, que más adelante se va a hablar. ¿Te has preguntado cómo el agua y otras sustancias se mueven en nuestro cuerpo sin darnos cuenta? Todo esto es gracias a la difusión y el comportamiento de líquidos. La difusión es el movimiento de las moléculas desde donde hay más concentración hasta donde hay menos concentración hasta llegar al punto de equilibrio. Como por ejemplo, se aplica una loción en una habitación, originalmente solo se va a concentrar el olor en ese espacio donde fue aplicado. Posteriormente sí se va a expandir entre toda la habitación. Esto es clave para las funciones como son el oxígeno y la absorción de nutrientes. La hormona antidiurética es una pequeña proteína producida por la glándula pituitaria, también es conocida como ADH o vasopresina. Esta hormona se une al receptor de las células de los vasos sanguíneos y de los riñones. Sus dos principales funciones son: el primero, controlar la cantidad de agua que eliminamos en la orina, es decir, si estamos bien hidratados, el ADH va a disminuir y va a permitir que los riñones eliminen más agua en la orina. Por otra parte, si nos hace falta agua, el ADH aumentará y entrará en acción, haciendo que los riñones retengan más agua. Es decir, que esta hormona se adapta según nuestras necesidades. Su segunda función es regular la presión arterial. Actúa principalmente en casos donde la presión arterial baja demasiado, como en hemorragias. ¿Cómo funciona? El ADH se une al receptor de los vasos sanguíneos y los estrecha, aumentando la resistencia del flujo sanguíneo y por ende la presión arterial. Queda declarar que el ADH es el mayor regulador de la osmolaridad. El término ósmosis hace referencia al movimiento del agua a través de la membrana semipermeable. Esto debido a la osmolaridad o concentración de los solutos a ambos lados de la membrana, generando en ella la presión osmótica, que es la fuerza necesaria para el movimiento del agua. Esto siempre en busca del equilibrio de ambas partes. Este fenómeno se conoce como difusión pasiva. Esto debido a que hay dos concentraciones diferentes de soluto a ambos lados de la membrana. Podemos encontrar que va desde la hipotónica hasta la hipertónica. Tenemos tres diferentes concentraciones, tales como la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. En la hipertónica encontramos que la célula se encuentra deshidratada, puesto que el soluto se encuentra fuera de la célula. En la isotónica encontramos que los solutos se encuentran en equilibrio debido a que el líquido está tanto dentro de la célula como fuera de ella. Y en la hipotónica encontramos que la célula se encuentra hidratada, puesto que el líquido se encuentra dentro de la célula. Vamos a hablar de la osmolaridad, que es la medida para expresar la concentración total de solutos que se disuelve en una solución. El prefijo osmo indica la posible variación de la presión osmótica en las células que se producirá al introducir la disolución en el organismo. Se mide como la cantidad total de partículas, ya sean átomos o moléculas, expresadas en moles por litro o milimoles por litro. La osmolaridad plasmática es la concentración de moléculas osmóticamente activas por litro de plasma, mientras que la osmolaridad se refiere a 1 kilogramo de agua. En soluciones diluidas son similares, pero en el plasma, donde hay muchas proteínas y lípidos, la osmolaridad es más precisa.
Los osmómetros miden la osmolalidad usando el descenso crioscópico, que es la disminución del punto de congelación de un líquido cuando se le añade un soluto, como por ejemplo el plasma, que contiene solutos osmóticamente activos como el sodio, glucosa y urea. Su punto de congelación es más bajo que el agua pura. Midiendo esta diferencia, se calcula la osmolalidad y para obtener la osmolalidad se multiplica por 0.93. En la clínica, ambos términos se usan indistintamente con un valor normal de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Listo, ahora vamos a calcular la osmolalidad sanguínea. El ejercicio de hoy es paciente de 50 años, hombre, tiene el peso de 89 kilogramos, tiene sodio 150 miliequivalentes sobre litro, glucosa 400 miligramos sobre decilitro y urea en sangre 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, como tal, esta, lo que pueden ver aquí, es la fórmula. Vamos a usar esta fórmula. Entonces, aquí en este ejercicio no nos dio el potasio, entonces no lo agregamos. Entonces, ponemos el 2 aquí, reemplazamos 150 que fue lo que dio el sodio, sumamos 400 que fue en glucosa, dividido entre 18, como vemos en la fórmula, más la urea en sangre que se divide en 2.8. Luego de hacer los cálculos, nos da 329,36 de osmolalidad plasmática. Eso significa que el paciente está por encima de los rangos normales. También podemos calcular la osmolaridad efectiva, que es muy parecida a la anterior, solamente que aquí no contamos con la urea en sangre. Hacemos lo mismo, reemplazamos, igualmente da 322,22, que igualmente dice que el paciente está por encima de los rangos normales.